En esta mañana les prometí que iba a tocar un tema acerca de las enfermedades que son producidas por espíritus inmundos o por demonios. Pero antes de entrar en la revelación de la palabra, quisiera hacer una breve introducción sobre lo que tiene que ver con la enfermedad y sus causas a la luz de la palabra. Ya abordamos este tema hace aproximadamente 2 domingos. Miramos por la escritura todo lo referente a la enfermedad y dejamos para este día como un capítulo aparte enfermedades producidas por espíritus inmundos, que es lo que vamos a tratar en esta mañana. Bueno, vamos a definir lo que es una enfermedad. Una enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Entonces, una enfermedad puede tener una causa interna o puede tener una causa externa. Es una alteración leve, puede ser leve o grave, del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes. En la escritura encontramos diversas causas de enfermedades. Encontramos como mínimo 12 causas de enfermedades. En la clase pasada yo toqué 13, porque una se refiere a virus y bacterias y no la encontramos de una manera expresa en la palabra, y traté de mostrar por la escritura lo que se veía más claro para no confundir a nadie. Pero aproximadamente en la escritura hay mínimo 12 casos, 12 causas de enfermedad, las razones por las cuales se produce una enfermedad. Voy a recordar algunas. Primero, la desobediencia de Adán. Diga conmigo: desobediencia de Adán. En un tiempo, la enfermedad o las enfermedades y dolencias no existieron. Hubo un tiempo, el hombre especialmente o únicamente Adán y Eva tuvieron la oportunidad de vivir en el huerto sin experimentar ningún tipo de malestar ni de enfermedad. No sufrieron de enfermedad ni de dolencia mientras no habían comido del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran. Ellos vivieron, tuvieron una salud perfecta y gozaron de un mundo perfecto. Quiero recordarles que en ese momento solo Dios había trazado un mandamiento para ellos, diciendo: no comerás del fruto del árbol del huerto. Entonces, la enfermedad es una consecuencia de la maldición que vino por la separación causada por el pecado. Esto es algo que nosotros debemos entender. La enfermedad tiene un origen, hermano, en la desobediencia de Adán. Si Adán y Eva no hubieran pecado, bueno, nosotros tuviéramos vida eterna y no nos enfermáramos. Pero el asunto fue que ellos pecaron, y cuando pecaron entró la maldición, entró la muerte y entraron todas las enfermedades. La enfermedad es una consecuencia de la maldición que vino por causa del pecado de Adán. Esta es la herencia de Adán. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto, en ese momento sucedieron mínimo 2 cosas. Eso lo dijimos en la clase pasada. Primero, espiritualmente quedaron separados de Dios. Diga conmigo: separados de Dios. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Diga: se escondieron. Ellos huyeron de la presencia de Jehová. Dice la palabra, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Eso los hizo huir. Espiritualmente quedaron separados de la presencia de Dios. Y número 2, que es lo que nos compete, físicamente comenzaron a morir. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Había una palabra, Dios le había dicho a Adán que el día que de él comiera del fruto de ese árbol, él iba a morir. Es curioso, él lo comió pero no se murió enseguida, pero él se convirtió en un ser mortal, perdió la inmortalidad. En el mismo momento que desobedece a Dios y en el mismo momento que él peca, la muerte entró en su vida y entró en toda la raza humana. Él se convirtió en un ser mortal. Dios le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando Adán pecó, condenó a toda la humanidad a sufrir las consecuencias de ese pecado, y una de esas consecuencias es la enfermedad. Entonces Adán peca. Cuando Adán peca, entra la maldición, entra el pecado, entra la muerte y entra la enfermedad. Ese es el origen número 1 de la enfermedad. Número 2, tiene otra causa que puede ser pecado. Como hay una relación entre el pecado y la enfermedad, porque cuando Adán peca, inmediatamente entró la muerte
y entró la enfermedad, entró a él. Entonces, la enfermedad bíblicamente y el pecado tienen una relación, pero no podemos afirmar que toda enfermedad es producto de un pecado, o toda enfermedad tiene origen en el pecado. La enfermedad puede ser causada por el pecado en forma general. Vamos a ver un caso nada más. El caso de David, Salmo 32, verso del 3 al 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vedor en sequedales de verano. Ustedes conocen, y le voy a hacer un poquito de reminiscencia al respecto, y es que David había cometido un grave pecado. David tenía a su esposa, tenía a su mujer, pero había una mujer que dice la Biblia que él la vio bañándose a la orilla del río. Él estaba en el terrado, en la parte alta de la casa, dice la escritura, y también dice la palabra, nos revela otro dato, dice que era en el tiempo que los reyes salen a la guerra. En el tiempo que era de guerra, David estaba de ocioso. En el tiempo que es de guerra, usted debe estar en guerra. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Y él se quedó viendo a esta mujer, le impactó su belleza, hizo que la trajeran, abusó de su autoridad como rey, de alguna manera la manipuló. Ella tampoco tenía muchas opciones de negarse, se acostó con ella y la embarazó. Cuando él se entera que está embarazada, entonces sabe que su esposo se llamaba Urías Eteo, y entonces él lo envió a una parte en la batalla, habló con el general y le dijo: ponlo en la parte más difícil de la batalla, cuando la batalla arrecia. Prácticamente él lo mató con la espada del enemigo, dice la palabra del Señor. Entonces él fue el autor intelectual de la muerte del esposo de este hombre llamado Urías Eteo. Entonces esta mujer quedó embarazada y ella le dice: yo he quedado embarazada. Pero mira lo que dice la palabra, y quiero leerlo. En medio de esta situación, que él tenía un pecado oculto, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé. Nosotros no sabemos el tiempo que duró ese pecado, ni sabemos el tiempo que lo tuvo oculto, pero sí sabemos que mientras lo tuvo oculto, él notó que su espíritu, su alma, su cuerpo estaban sufriendo a consecuencia del pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él comenzó a enfermarse. En lo que respecta al cuerpo, él dijo: se envejecieron mis huesos. Dijo también que se sentía como una planta que agonizaba, que su verdor se convirtió en sequedades de verano. David se había enfermado. Número 3. Las enfermedades también pueden ser enviadas por Dios. Y para muchos esto puede ser paradójico, esto puede ser contradictorio, pero Dios es un Dios soberano, y yo sencillamente te voy a mostrar lo que la Biblia dice. La Biblia tiene un sinnúmero de ejemplos de enfermedades que son enviadas por Dios. Segunda de Samuel 12:15. Vamos a ver este texto. También tiene que ver con David. David había pecado, había ocultado su pecado. Entonces Dios le envía ahora a un profeta que se llamaba Natán. Entonces segunda de Samuel 12:15 dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Nosotros sabemos que ese niño murió, pero la Biblia dice, que es lo que le quiero mostrar, que Jehová hirió al niño. No dice que fue el diablo, dice que fue Dios quien hirió al niño. Muchas veces nosotros hemos querido presentar el evangelio como no es. Nosotros tenemos que ceñirnos a la palabra. Alguien que me dé un amén. Y hay muchos ejemplos, le doy uno y se lo cito así rápidamente, que es el caso de la locura de Nabucodonosor. La Biblia dice que esa locura vino de parte de Dios, que fue Dios quien se la provocó. También las enfermedades pueden tener una causa, un origen en la prueba, porque hay enfermedades que Dios permite en la vida de un creyente a manera de prueba. Lázaro era un buen creyente. Lázaro era amigo personal de Jesús. Y en Juan capítulo 11, del verso 1 al 16, nosotros encontramos ese pasaje. La Biblia dice que estaba enfermo Lázaro.
También dice que las hermanas enviaron a llamar al Señor y le dijeron: aquel a quien tú amas, refiriéndose a Lázaro, a su hermano, está enfermo. Y la Biblia también dice que cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde él estaba. O sea, Jesús no vino corriendo a atender a Lázaro. Jesús no interrumpe el curso natural de la enfermedad, por decirlo así. Y Jesús esperó que Lázaro muriera. Pero más adelante se nos relata que esa enfermedad era para mostrar la gloria de Dios, que esa es otra de las causas por las cuales una enfermedad se puede presentar. Se presenta también una enfermedad por disciplina o castigo. Diga conmigo: disciplina o castigo. Debemos entender que no toda enfermedad es producto de un castigo o de una disciplina, porque muchas enfermedades en la Biblia fueron causadas o permitidas por Dios. Nosotros vemos en el caso de la nación de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, o lo es, en Deuteronomio 28, verso 61 dice: asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Vemos un caso de una enfermedad aquí, que es producto de una disciplina, y también vemos aquí que es una enfermedad que viene de parte de Dios. Otra causa que es interesante: la Biblia registra que hay enfermedades que son de origen desconocido. Diga conmigo: de origen desconocido, que ni se le atribuyen a Dios ni se le atribuyen al diablo. Hay casos en la palabra, y vamos a ver algunos, de pronto vemos 1 o 2, que leemos de casos que no tienen referencia, que la enfermedad venga directamente de Dios o de Satanás. Hay enfermedades en la escritura que no son atribuibles tampoco a la maldad de las personas, porque en la escritura hay enfermedades que son atribuibles a la maldad de las personas o de sus padres. Pero hay enfermedades en la escritura que no tienen un origen conocido. El origen es desconocido. Ahora, Juan capítulo 9, verso del 1 al 3. Si puede ir hasta allá, sería maravilloso. Habla de un ciego de nacimiento. Dice: al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay enfermedades que son para que el poder de Dios se manifieste. Pero la Biblia dice que se le acercaron y le preguntaron, porque él era ciego de nacimiento, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque de alguna manera ellos tenían el conocimiento que el pecado podía producir enfermedad. El error de ellos era pensar que solamente la enfermedad podía causar, o el pecado podía causar enfermedades. Entonces le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Jesucristo le dijo: ni este ni sus padres. Esta es una enfermedad para que se manifieste el poder de Dios en él. Ahora, esta enfermedad tenía un origen desconocido. Y hay enfermedades que también se presentan en la palabra para mostrar su poder. Acabamos de ver ese ejemplo en Juan capítulo 11, verso 4. Dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, refiriéndose a Lázaro, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Hay enfermedades que se presentan sencillamente porque Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Y también hay enfermedades que se presentan por consecuencias de malos hábitos. Diga conmigo: malos hábitos. Una persona que lleva 20 años fumando, hermano, lo más probable es que se le van a afectar los pulmones y le vaya a dar un cáncer. Ya sabemos que el uso del tabaco está asociado al cáncer del pulmón y otro tipo de cáncer. Entonces, eso no se lo podemos atribuir al diablo. Eso es una consecuencia de un mal hábito. Una persona que consume demasiada grasa, se le va a afectar su colesterol, sus arterias se le van a tapar, va a tener un sinnúmero de problemas. Una persona que consume demasiada sal va a tener problemas en los riñones y problemas en su presión arterial. ¿Por qué? Porque son consecuencias de malos hábitos. Eso no tiene que ver nada con el diablo ni con Dios. Y yo siempre les coloco este ejemplo, se los coloco y se los puse la vez pasada. Si usted se compra un tarro de leche clean, leche en polvo, se lo come todito, se compra 2 panelas, 4 bocadillos, se toma 2 frascos de yogur, lo más probable es que le va a dar a usted una diarrea, que lo va a mandar al hospital. Y usted no puede estar que diablo fuera. No es el diablo el que va a salir. Eso no tiene que ver nada con diablo. Esa enfermedad tú te la buscaste. Ni es ni del diablo ni es de Dios.
Es consecuencia de los malos hábitos. Hasta este punto ya usted se va dando cuenta, aunque voy un poco rápido porque es la introducción, que la enfermedad tiene diferentes orígenes. Y hay otro origen que se refiere a la corrupción natural. Diga, corrupción natural. Y a la gente no le gusta oír esto. Romanos 8, verso del 20 al 22, dice que la creación fue sujeta a vanidad. Y dice que nuestro cuerpo está sujeto también a una corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo se va a desgastar con el correr del tiempo. Nuestros huesos van a ir perdiendo calcio. Nuestras células se van a ir envejeciendo. Y yo de pronto te tengo una noticia que para ti puede ser mala. Quiere decir que tú te vas a arrugar, que te vas a envejecer. Con el correr de los años van a aparecer ciertas enfermedades que son típicas de los años, que no tienen que ver con diablo ni con Dios. En Eclesiastés 12, verso del 1 al 7, hay un pasaje maravilloso. Esperemos que algún día lo podamos estudiar y desglosarlo, hermano, minuciosamente. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Habla del día de juventud, antes de que vengan los días malos, que son los días de la vejez, y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todos los hijos del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrán terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Todas estas expresiones en la Biblia son comparadas a partes del cuerpo. Cuando el cuenco se rompe, cuando la cadena de plata se quiebra, todas estas son partes de nuestro cuerpo que se van envejeciendo, y eso tiene que ver con enfermedad. Y también hay enfermedades que son producidas por virus y bacterias. Hoy entramos a ver enfermedades causadas únicamente por espíritus inmundos o demonios, porque hay enfermedades que son producidas por espíritus inmundos y por demonios. Primero, es un error pensar que toda enfermedad es por influencia satánica, aunque a veces lo es así. Casi siempre detrás de una enfermedad hay algo del diablo, pero es un error pensar que toda enfermedad es por influencia satánica, porque ya sabemos que hay enfermedades que se producen por pecado, por malos hábitos, por virus, bacterias, en fin. Entonces, no todas las enfermedades son por influencia satánica. Para equilibrar el estudio, yo le tengo que decir eso. Hay enfermedades que son directamente atribuibles a Satanás en la Escritura. Entonces, en la Biblia muestra y enseña que hay demonios que causan ceguera. 1, diga ceguera. Causan sordera. 2, causan mudez, diga mudez. 3, causan convulsiones, diga convulsiones. 4, y causan encorvamiento. 5. Voy a tratar esos 5 casos, porque hay muchísimos casos en la Escritura que están directamente relacionadas estas enfermedades con la influencia de un demonio. Aclaro, esto no quiere decir que todos los ciegos están endemoniados. Esto no quiere decir que todos los sordos están endemoniados. Esto no quiere decir que todos los mudos están endemoniados. Esto no quiere decir que todas las personas que presentan convulsiones están endemoniadas. Y esto no quiere decir que todos los que están encorvados están endemoniados. Que hay un encorvamiento, que hay una mudez, que hay convulsiones, que hay ceguera, que hay sordera, que tiene una causa espiritual, que tienen un origen en demonios. Vamos a ver el primer caso, el caso de la mujer encorvada. Vamos hasta allá, Lucas capítulo 13, verso del 10 al 17, entramos en materia. Enfermedades causadas por espíritus inmundos o demonios. Esto es importante que el creyente lo aprenda a discernir, porque este tipo de enfermedades no ceden con ningún tratamiento médico, y muchas veces tampoco aparecen en radiografías, ni placas, ni ese tipo de cosas que se hagan. En algunas ocasiones se puede apreciar
y el médico puede diagnosticar, Lucas 13, verso 10, puede diagnosticar la enfermedad y evidentemente es esa enfermedad, pero esa enfermedad tiene una causa espiritual, tiene una causa diabólica y le están aplicando antibióticos o un tratamiento ante los cuales esa enfermedad generalmente cede, pero en este caso no cede y el paciente empeora y empeora cada día más porque el origen es un origen espiritual y solamente se va a acabar esa enfermedad cuando ese demonio se ha desterrado, se ha echado fuera de esa vida. Alguien que me dé un amén en esta mañana, hermano. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuántos años llevaba padeciendo? 18 años. Y dice la Biblia que tenía espíritu de enfermedad. No dice que estaba enferma, dice que tenía espíritu de enfermedad. Espíritu con E minúscula en la Biblia siempre hace referencia al espíritu humano o a espíritu de demonio. En este caso se está refiriendo a un demonio. Dice que hace 18 años o hacía 18 años esta mujer tenía un espíritu de enfermedad y dice, y andaba encorvada. Este espíritu le provocaba un encorvamiento, andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Es interesante que ella no viene donde Jesús a que la sane, sino que Jesús toma la iniciativa. Jesús la ve encorvada. Jesús la vio y la llama y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. No le dijo, eres sana de tu enfermedad. Le dijo, eres libre de tu enfermedad. Le ministró liberación. Una liberación que produce una sanidad. Verso 13. Y puso las manos sobre ellas. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Siempre hay alguien que quiere dañar la fiesta. Siempre hay un principal de la sinagoga. Esta mujer tenía 18 años encorvada. Nunca hizo nada el principal de la sinagoga por ella. Nunca fue, le puso las manos. Nunca le dijo, mira, tengo un invitado en la iglesia, un hombre que tiene don de milagro, don de liberación, lo que sea, aunque la escritura no tipifica la liberación como un don o un ministerio de liberación. Tengo a alguien, no, nunca la fue a buscar, nunca hizo nada por ella, nunca oró por ella, pero ahora que Jesucristo hace algo por ella, él enseguida, como dicen por ahí, para la trompa. Entonces dice que el principal de la sinagoga dice, enojado, le reclama a Jesús y le dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En esos 6 días pues se pueden hacer sanidades, pero no en el día de reposo. Jesús le dice, verso 15, hipócrita. Diga hipócrita. El Señor era terrible, hermano. Hipócrita, le dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Aquí también se nos aporta otro dato impresionante. ¿Quién la había atado? ¿Quién la había atado? Satanás. ¿Por cuánto tiempo la había atado? Por 18 años. Y la había atado con una enfermedad. Entonces aquí se pone de relieve claramente que hay enfermedades que vienen de parte del diablo. Sí, y que estas enfermedades pueden durar mucho tiempo. Esta mujer tenía 18 años padeciendo con esta enfermedad. Ante los ojos del pueblo, todo el mundo pensaba que era una enfermedad, pero si era una enfermedad, pero era una enfermedad causada por demonios. Entonces dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Quiere decir que no hay un día específico para sanar. Hay gente que cree que nada más se puede ministrar sanidad, liberación los días domingos, el lunes, martes, miércoles y jueves, y que nada más se puede ministrar en la iglesia. También se puede ministrar en la calle, en el bus, donde salta el demonio, hay que echarlo fuera. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? En el nombre de Jesucristo. Y ese fue el éxito de la iglesia primitiva, que no solo los milagros y las liberaciones ocurrían dentro de la iglesia, sino que ocurrían en cualquier parte.
ocurrían en la plaza de mercado, ocurrían junto al río, ocurrían en la calle, ocurrían en el parque, porque los dones del Señor se mueven dentro de la casa y también se mueven fuera de la casa. Alguien que le dé un aplauso al Rey en esta mañana, hermano. Aleluya. Si es que no tenga temor, hermano, en el nombre de Jesús. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, porque todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, esto no quiere decir primeramente que todos los encorvados están endemoniados. ¿Por qué? Porque hay encorvamientos que pueden ser producidos por una mala postura o por otra cosa, o pueden tener otro origen. Pero aquí estamos viendo en la palabra que hay un encorvamiento que es producido por un espíritu de enfermedad, por un demonio. Le dijo, mujer, eres libre. No le dijo, eres sana. No le ministra sanidad, le ministra liberación. Los espíritus del mal pueden a veces causar diferentes enfermedades y aflicciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que discernir? Porque si tú vas a orar por una persona que viene a ti enferma y tú solamente consideras la posibilidad de que esa enfermedad es producto de algo que no es espiritual, entonces tú comienzas a ministrarle sanidad. Pero cuando esa enfermedad es producida por algo espiritual, entonces hay que ministrar liberación. Y esto es muy importante, que uno aprenda a discernir, porque se va a ahorrar mucho tiempo y dinero también invirtiendo en pastillas y en medicamentos. Yo le dije a ustedes que unos 2 o 3 días antes de que se acabara el año pasado, yo estuve en el hospital y tenía un dolor de cabeza muy fuerte que no se me quitaba para nada. Allí me trataron, me administraron unos medicamentos, lo más fuerte que me podían aplicar en ese momento. Yo estoy orando y el Espíritu Santo comienza a mostrarme algunas cosas. Pero cuando llego a mi casa, entonces Él me presenta la película completa. Cuando la doctora se me acerca, ya después que me habían hecho una serie de exámenes, me dijo, ¿se te quitó el dolor? Y yo le dije que sí, pero yo tenía el dolor, porque ya sabía que ese dolor no me lo iban a quitar ahí en el hospital. Me fui para la casa. El Espíritu Santo me mostró, el Señor me mostró que había un plan del enemigo para que yo no pasara al otro año vivo, para que yo, había un trabajo maligno del diablo que me habían puesto de hechicería para que yo me muriera antes del 31 de diciembre. Cuando yo estoy, y eso no lo sabía nadie en ese momento, estoy con la revelación que Dios me ha dado. Y digo, vengo a pelear mi batalla, porque yo sé que esto no me lo van a curar los médicos. Me llamaron 2 personas de fuera, de 2 ciudades diferentes, y me dijeron, tuve un sueño contigo, cada una. En el sueño vi que tú te morías y estabas en esta y en esta situación. Me llamó otra persona de otra ciudad y me dijo, tuve un sueño, quiero que estés pendiente, pastor, porque tuve un sueño en el cual tú morías. Hay una cosa del diablo, algo que te quiere matar. Ellos no sabían que yo había estado hospitalizado. Comienzo a orar y a arrepentir. El 31 de diciembre yo no salí de mi casa a ninguna parte. Yo no felicité a nadie ni salí de mi casa. Estuve orando en oración y reprendiendo. Y comencé a reprender ese dolor de cabeza. Comencé a desautorizar todo tipo de entierro, todo tipo de altar que hayan puesto en mi nombre, como yo les enseñé a ustedes que se debe hacer eso en el nombre poderoso de Jesús. Y ¡pum! Se rompieron las cadenas. Se fue el dolor. Pasé al año siguiente y estoy vivo y seguiré vivo para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pero si yo estoy creyendo, hermano, que ese dolor tiene un origen en otra cosa, todavía estuviera en el hospital, hermano, o estuviera metido en una tumba. Pero y le damos gracias a Dios, porque Dios despierta nuestros sentidos espirituales. Y tal vez hay gente que me está escuchando en esta mañana, por cualquier medio, que está sufriendo con una enfermedad, hermano, y no ha podido solucionar ese tipo de enfermedad, y le han hecho de toda clase de tratamientos, hermano, porque tiene un origen espiritual. Cuando nosotros estudiamos los tipos de brujería que hay, mostramos, hermano, escrituralmente también, que hay algunas enfermedades, así como tienen orígenes en demonios, tienen origen en trabajos espirituales hechos de hechicería y de brujería, de los cuales los brujos se valen de demonios para enfermar a la gente. Y ahí vimos unos casos interesantes, hermano. Vimos que hay una diabetes que es producida
por demonios. Una diabética es producida por un trabajo de hechicería que le ponen a la gente. También vimos que hay un alcoholismo y hay un tipo de drogadicción que es producto de un trabajo de hechicería que le han hecho a una persona. Y la persona no puede ceder, hermano, ante nada, precisamente porque hay una connotación espiritual, hay un origen espiritual que es lo que hay que atacar. Entonces, en este caso, vemos una persona encorvada cuyo encorvamiento es producido directamente por un espíritu de enfermedad, por un demonio. Cristo declara que esta mujer enferma estaba atada por un espíritu de enfermedad y que debía ser liberada. Este espíritu maligno la había dejado jorobada. Diga conmigo, jorobada. La Biblia dice que no se podía enderezar. Cuando Jesús pone las manos sobre ellas, es que ella se endereza y ella fue libre. Y al ser libre, entonces obtiene su sanidad. Entonces, un espíritu de enfermedad era quien causaba ese encorvamiento. Los doctores, si lo hubieran examinado, hubieran dicho cualquier otra cosa, que es escoliosis, que es otra enfermedad, que tiene otro origen, cualquier otra cosa hubieran dicho. Pero ninguno de ellos hubiera dicho que hubiera sido un espíritu de enfermedad. Ninguno hubiera dicho eso, a menos que hubiera sido un médico ungido, porque hay médicos ungidos y hay médicos que disciernen las cosas espirituales y las pueden reprender. Ahora veamos otro caso. El caso de un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Repito, no quiere decir que todos los mudos están endemoniados. Vamos a ver Mateo 9, verso 32 al 33. Acabamos de ver el caso de una mujer que estaba jorobada, que estaba encorvada y que su encorvamiento era producto de un espíritu de enfermedad, de un demonio. Mateo 9, verso 32 al 33. Vamos a ver aquí el caso de un hombre mudo, poseído por un demonio. Esto no quiere decir, les acabo de comentar, que todos los mudos están endemoniados. Dice el verso: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Qué le trajeron? Un mudo. Y el mudo estaba endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló. Más claro no cantó un gallo. Lo que le estaba impidiendo el habla era el demonio. O sea que hay demonios que se meten en las cuerdas bucales. Y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Dice que echó fuera al demonio. No dice que sanó al enfermo. Dice que echó fuera al demonio. ¿Cuántos mudos no le llevaron al Señor en su vida, en su ministerio terrenal? Y oró por ellos, puso las manos sobre ellos y oró por sanidad y los sanó. No les ministró liberación, porque esa era mudez producida por otra cosa, no por espíritus inmundos. Pero en este caso, este mudo estaba mudo por un demonio, por la acción de un demonio. Y dice: y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Dice que echó fuera al demonio, no dice que lo sanó. Cuando Jesús lanzó fuera al demonio mudo, el hombre habló inmediatamente. Apenas que el demonio se echa fuera, el hombre habló inmediatamente. ¿Se da cuenta? Una mudez producida por un demonio. El Señor no le ministra sanidad, sino le ministra liberación. El evangelio últimamente ha caído en una desgracia, donde hay muchos hombres de Dios que ya están diciendo que los demonios no existen, que el diablo no existe, que Jesucristo no va a venir por segunda vez, y comienzan a negar toda la sobrenaturalidad de Dios. Y algunos se burlan porque dicen que un demonio no se puede llamar alcoholismo, ni que un demonio se puede llamar cáncer. Yo me he quedado sorprendido cuando he ministrado liberación de los nombres que los demonios mismos me han dicho, sin yo preguntárselo. Me dicen: soy fulano de tal. Gloria a Dios. Una vez yo me encontré con un demonio que me dijo que se llamaba Agua. Y le dije: Agua, vas para afuera en el nombre de Jesús. No me interesa cómo te llamas, pero te vas para afuera en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es tan profundo, hermano. Y la Biblia dice que el creyente espiritual
y que el hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu. El hombre de la carne no puede discernir estas cosas. Entonces hay mucha gente en las iglesias que está padeciendo y que no encuentra solución a sus males, precisamente porque está en una comunidad que es totalmente humana y no puede considerar, hermano, que hay factores espirituales que pueden estar afectando algunas vidas. Y cuando esos factores espirituales, llámense demonios, como se quieran llamar, son removidos, las cosas cambian. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Sí. Echó fuera al demonio y el mudo habló. Ahora veamos en contraposición un caso de un endemoniado ciego y mudo. En este caso es mudo, también es ciego. En el caso anterior solo era mudo. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, dice, y le sanó. ¿Se da cuenta? Y le sanó. Hay enfermedades que cuando usted reprende al demonio, inmediatamente la gente recibe sanidad. Recibe sanidad. Cuando reciben la liberación, se les va el dolor de cabeza, si era producto de un demonio, se le va el malestar, se le va la inflamación que tienen, se le desaparece el tumor que tienen, inmediatamente se le desaparece, hermano, por un milagro de Dios. Hay personas que los médicos le han dicho que tienen un tumor en cualquier parte del cuerpo, y en sesiones de liberación, por decir así, o en reuniones de liberación, la gente ha expulsado, ha botado esas cosas, inmediatamente se desaparece la inflamación y se desaparece el tumor, inmediatamente. Así como estas personas que no podían ver, que no podían enderezarse porque era producto de un espíritu inmundo que los estaba afligiendo, apenas que el demonio fue removido y fue sacado de allí, ellos inmediatamente recobraron su salud, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Entonces, veamos otro caso, un caso de un sordomudo que convulsiona. Algunos teólogos dicen que aquí hay un caso también de lo que tiene que ver con estas personas que tienen que tomar un medicamento para que no les dé convulsiones. Es muy epilepsia. Gracias. Eso dicen algunos teólogos. Pero la Biblia dice que era sordomudo y que tenía convulsiones. Marcos 9, del 17 al 27. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Este hombre estaba adelantado. Este hombre sabía que su hijo estaba endemoniado. Hay papás que saben que sus hijos están endemoniados. Yo tengo un amigo que es mundano y un día los fui a visitar. Me dijo: Mañe, te voy a llevar a esos hijos míos allá a la iglesia para que saquen los demonios fuera. Esos pelos están endemoniados. Son unos irrespetuosos todos. Oye, estaban ahí los hijos, hermano. Mira, él discierne que están endemoniados y es mundano y bebe ron, hermano. Y ahí hay evangélicos que no pueden discernir un demonio. A su nombre. Y respondiendo le digo: maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Qué hacía el demonio? Dice que cuando lo tomaba, lo sacudía, echaba espumarajo y crujía los dientes y se iba secando. Hay una delgadez, que la gente se va poniendo flaca, se seca y se muere, que es producto de un demonio. Hay gente que se ha muerto así, sequecito, se murieron. Y usted apenas que le reprende ese demonio, hermano, esa gente comienzan a comer y a engordar. Alguien que me dé un amén, hermano. Hay gente que está gordito, no sabe que no tienen demonio, hermano. Usted lo ve que están librecitos, gloria a Dios. Están muy libres, gloria a Dios. Tenía un espíritu mudo y donde quiera que lo tomaba, lo sacudía, echaba espumarajo, crujía los dientes y se iba secando. Yo no sé, hay gente como que quiere sacar los demonios con silenciador. Hermano, cuando Jesucristo echaba a los demonios, en muchos textos dice que gritaban y daban voces, hermano. Si eso es lo que hacen los demonios, ¿qué podemos hacer nosotros? Los mandamos a enmudecer, los mandamos a callar, los echamos fuera, que es lo que dice la palabra. Pero dice que botaba espumarajo por la boca
y crujían los dientes. Esos pastores que dicen de que no hay demonio. Entonces, ¿esto qué es? Un espectáculo, una mímica que hace la gente, hermano. ¿Cómo podemos nosotros explicar esto en la escritura? Gloria a Dios. Espumará o cruje los dientes y se va secando. Y di a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Les hacía falta fe, tenían incredulidad. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Mire esto, Jesucristo no le dice nada. Cuando el espíritu vio a Jesús, a mí esto me parece maravilloso. Cuando uno va a ministrar un lugar y los demonios se rebotan ellos solos, porque los demonios son sensibles a la presencia y a la autoridad de Dios que hay en tu vida. Entonces ya uno no tiene que moverse en ningún tipo de discernimiento, porque ya están evidentes. Enseguida ellos se destapan. Uno va entrando, va a ministrar, te odio, y comienzan a gritar. Entonces ya uno no tiene que moverse en ningún tipo de discernimiento, porque ya ellos fueron sensibles a eso. El demonio no es sensible al grito, porque hay gente que creen que los demonios oyen por los oídos de la gente y se le ponen ahí: fuera diablo, fuera diablo. Le sacan el demonio, pero le rompen el tímpano a la persona. Una locura, hermano. Los demonios son sensibles a la autoridad de Dios en tu vida, a la autoridad. Entonces, cuando ellos percibieron la autoridad de Dios, la unción de Dios, inmediatamente se manifestaron. Gloria a Dios. Se manifestaron. A mí me dijo un pastor que él tenía 25 años de ser ministro, y en esos 25 años nunca un demonio se había manifestado en su iglesia. Yo dije: wow, Dios mío, cómo la gente se engaña. Yo le aseguro que en una iglesia que tiene 25 años, que nunca se ha manifestado un demonio, yo me atrevo a decirle que el 99% están endemoniados. Claro, hermano. Meta usted un hombre ungido ahí para que vea, hermano, cómo se manifiestan y cómo salen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso es contrario a lo que dice la palabra, porque el ministerio de Jesucristo fue marcado por la sobrenaturalidad, hermano. Pero no, hay iglesias así. Nosotros conocemos el caso de un pastor muy querido que estuvo ministrando aquí en nuestra iglesia. Ha ministrado en varias ocasiones y lo invitaron a predicar en los Estados Unidos. Y entonces cuando él, antes de predicar, nos comentó, me llevaron un cuarto, me maquillaron, me arreglaron, me peinaron, me pusieron crema, me hicieron de todo, porque eso lo pasaba en Estados Unidos, por no sé, creo que de costa a costa se veía ese programa. Y entonces el pastor, antes de que pasara a predicar, le dijo: bueno, aquí tú no puedes echar fuera demonios, aquí tú no puedes hablar en lengua, aquí no puedes. Y le dijo: no puede un montón de cosas. Entonces le pregunto: ¿y qué es lo que se puede? ¿Y qué es lo que ustedes creen entonces? Mira lo que es el poder de Dios. Cuando el hombre toma y sube el altar y el micrófono y comienza a orar, comenzaron a chillar los demonios. ¡Uah! ¡Ah! Y él le dice al pastor que estaba ahí: que coste que no es reprendido. Claro. Mire, una persona ungida puede quedarse callada si quiere, hermano, pero llega a un lugar y la presencia de Dios que porta va a hacer que se manifieste lo que es de las tinieblas, aunque no haya hablado. Claro, hermano, aunque no haya hablado, porque el diablo reconoce cuando hay poder de Dios. Entonces la gente no entiende que los demonios son atormentados por la presencia de Dios. Muchos demonios le dijeron a Jesucristo: has venido aquí antes de tiempo, has venido para atormentarnos. Así decían. Usted sabe lo que atormenta a un demonio: la presencia de Dios. Por eso muchas veces tú ves que tu compañero de trabajo lo ves como atormentado. Sí, cuando tú lees la Biblia, cuando suena tu celular y hay una canción ahí, ring, y se endemonia y tú lo ves, y Dios mío, tú te puedes fumar un tabaco de marihuana delante de él, te puedes beber una botella de whisky, lo que sea, pero él está relajadito. Abre la Biblia para que veas tú cómo se comienza a atormentarse. Ay, mire, hay tres cosas que muestran que una persona puede estar endemoniada. Una, que no tolera ver o escuchar que la palabra de Dios se lea. Y tampoco tolera, hermano, que se alabe el nombre del Señor.
Soledad, mire, usted le puede poner un picó con la música mundana y degenerada y él está tranquilo. Cántele una alabanza para que vea. Cántele una alabanza para que vea. Cómo, hermano, se le rebota y se le manifiesta lo que tiene. Y dice, no soy yo cuando me enojo. Ay, Padre, como Hulk. Entonces, los demonios van a ser sensibles al poder de Dios en tu vida. Se lo trajeron. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. O sea que desde niño venía afectado por un espíritu inmundo. Y esto pone de relieve algo. Hay niños que están endemoniados. Duélala a quien le duela. Están buscando el que psicólogo, buscando, no le busquen más nada. Repréndele ese demonio para que veas cómo esa conducta enseguida, hermano. Hay niños que están poseídos, hay niños que están endemoniados y hay que echarle fuera al demonio. Ahora también quiero decirle algo, que no solamente los demonios pueden poseer gente, los demonios también pueden poseer animales. La Biblia dice que cuando el endemoniado gadareno, los demonios salieron de él, que eran una legión, que eran muchos demonios. Algunos dicen, algunos historiadores, que una legión romana se componía por 2000 soldados, otros dicen que se componía por más. Total, eran muchísimos, para no entrar en ese conflicto. Si eran 2000, si eran 4000, si eran 6000, pero total que eran miles. En eso estamos claros. Cuando salieron, le preguntaron a Jesús y Jesús le dio permiso de que entraran, y ahí dice la Biblia que había un hato de cerdo y se metieron en el hato de cerdo. Y cuando los demonios se metieron en el hato de cerdo, los cerdos se precipitaron a un barranco y todos murieron. Podríamos decir jocosamente, se suicidaron. Se le metieron los demonios y los demonios se mataron. Los cerdos se mataron. Ahora usted tampoco va a ser extremista y cada vez que vaya a comer cerdo y le vayan a poner una chuleta de cerdo, Padre, yo le ministro liberación a esta chuleta. Chuleta, te mando fuera ese demonio que tienes dentro, en el nombre de Jesús, para después comérsela. Mi hermano, la chuleta llegó, usted le da gracias al Señor por eso, busca la yuca, el suero, lo que sea, en la panela y se la come y punto, hermano. Ya, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué le va a reprender una chuleta, hermano? Más chuleta estará usted, gloria a Dios. Y dice que muchas veces le echaban en el fuego y en el agua para matarla. Entonces, hay demonios que pueden entrar en animales, en este caso fueron en los cerdos. Por eso nosotros sabemos y escuchamos muchas veces de gente que dice que su perro parece que estuviera viendo algo, su gato parece que estuviera viendo algo, gloria a Dios. Y no es que parece, es que lo está viendo. Porque los animales tienen la facultad de ver cosas espirituales. Es el caso de la burra de Balaam, que la burra de Balaam podía ver el ángel, que es un ser espiritual, pero Balaam no podía ver el ángel. O sea, la burra tenía más visión que el profeta. Alaba. Ay, Dios mío. Muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle. Entonces, era niño. Vemos entonces que los demonios pueden poseer niños. 2, que los demonios vienen para matar a la gente. Cada vez que nosotros liberamos a alguien en el nombre de Jesús, le evitamos una muerte prematura. Dice que el demonio vino para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, le dijo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Le dijo, espíritu mudo y sordo, sal de él. O sea, que hay una sordomudez que es producto de un demonio. Sal de él. Y le dijo, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, ese clamando fue un grito que pegó, y sacudiendo con violencia salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Eso es verdad, hermano. Hay gente que cuando recibe una liberación parece que se quedara muerta. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. A veces ustedes ven el estrés y yo le pido excusas, porque sé que es un momento, hermano, crucial espiritualmente, el momento de la liberación. Porque en una liberación el diablo nos puede matar una persona, y eso no se lo podemos permitir.
Y en ese momento muchas veces el enemigo trata de confundir la mente de la gente que está ministrando con uno, y a veces no lo entienden, pero es la misma obra de las tinieblas. Yo le voy a comentar un testimonio. Me invitaron a predicar a una iglesia. Cuando prediqué y comienzo a ministrar, me acerco a una joven que el Espíritu de Dios me mostró que estaba endemoniada. Cuando le reprendo al demonio, el demonio se le manifestó. Pero me sucedió algo, hermano, que me dejó a mí frío. Se quedó ciega. En plena liberación. Ciega. Yo me impresioné. Y los familiares se impresionaron. Y vinieron a ayudarla. Y gritaban, no veo. Y como un ciego andan buscando. Y no veo. Hermano, la iglesia entró como en una conmoción tremenda. Y yo estoy viendo las angustias. La llevó un tío y le decía, tío. Y yo veo que la gente se está golpeando, hermano. Y el Espíritu de Dios me toma otra vez. Y le digo, no me la toque nadie. Le dije yo. Me puse, hermano, agresivo. Y me le acerqué a ella. Y le di en el nombre de Jesús. Me acordé de un profeta una vez que estuve en Cali predicando. Y el profeta me dijo, te van a suceder cosas extrañas cuando esté ministrando, me dijo el profeta. Y cuando se sucedan esas cosas extrañas, tú vas a decir, mírame a los ojos, no importa lo que esté pasando. Me dijo Dios a través del profeta. Hermano, en ese momento recordé lo que me dijo el profeta. Y yo la agarré por los hombros. Y está ciega. Y yo le estoy diciendo, mírame a los ojos. Le grité 3 veces con autoridad, hermano. Y a la tercera vez vio. Gloria a Dios. Después que arma su gritería porque está viendo. ¿Usted cree que la deja así? No le iba a dejar el demonio adentro. Ahora va para afuera, diablo. En el nombre de Jesucristo. Mira lo que puede pasar en una liberación, hermano. Cosas que ojo vio, ni que oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman y le buscan. Dice la palabra del Señor. Entonces fíjate que los demonios vienen para matar a la gente. Es claro en la escritura. Y este demonio era la causa de que este hombre fuera sordomudo. Y además también la causa de sus convulsiones. Apenas que el demonio fue removido, el demonio fue echado fuera e inmediatamente recuperó el habla, recuperó la audición y se fueron las convulsiones. Cuando el demonio fue echado fuera, el muchacho quedó sano por completo. Hemos mostrado escrituralmente. Le traté de demostrar todas las citas que están en el Nuevo Testamento, especialmente en el ministerio de Jesús. Porque algunos argumentan que a veces es que en la dispensación de la gracia no se pueden dar ciertas cosas. Yo por asuntos de tiempo no pude volver a repetir todo lo que había dado en la clase pasada de lo referente a la enfermedad. Pero hoy quiero que usted tenga claridad que hay ciertas enfermedades y ciertos males que la gente está viviendo y padeciendo que tienen un origen espiritual, que son producidos por espíritus inmundos de demonios y que hay que removerlos para que ese mal salga. Quiero pedirle que se coloque de pie un momento. Dele un aplauso a nuestro Señor hoy.